Este es un día que surgió inicialmente porque hubo un incendio en una fábrica en Nueva York, donde habían mujeres y murieron muchas. Pero eso fue un suceso, digamos, laboral, ¿correcto? Años después, en la década del 1900 a 1910, escuche, la Internacional Socialista tomó ese evento para establecer el Día de la Mujer, pero defendiendo la igualdad de género. ¿Le dice algo a usted eso? Y entonces, desde allí, imagínense ustedes, la Internacional Socialista ya le dice algo ese nombre, ¿cierto? Que es la raíz de donde viene el socialismo y el comunismo. Y la ONU detrás haciendo eso. Se estableció y de allí se puso el germen de la igualdad de género, donde la mujer tiene que tener igualdad con el hombre. Dios nos creó iguales, eso es verdad, pero aunque somos iguales, también somos diferentes. ¿Ya no se ha dado cuenta? Si no, mire para allá atrás, hay unos barbados, ¿sí o no? Si les decimos que nos levanten el púlpito, ellos lo levantan, ¿sí o no? Porque nos hizo también diferentes. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas, por ejemplo, como la igualdad de género. Porque relativamente la gente piensa que eso es pelear contra el hombre y mejor dicho, y es que estos no sirven y no nos van a hablar y nosotras aquí somos exactamente iguales, pero el Señor nos hizo igualdad en dignidad. Esa es la igualdad que el Señor nos dio. Dignos ante Él, valiosos ante Él, pero diferentes. Y si no, no podríamos entonces pensar en que tenemos las solteras, tienen un novio, las casadas un esposo, el hijo lo educas diferente a la hija, ¿sí o no? Porque no somos absolutamente iguales. ¿Me estará entendiendo alguien? Entonces, yo sé que a veces eso no, porque eso ha permeado mucho, pero yo te quiero animar para que delante del Señor lo puedas examinar. Y de allí viene, escuche, el feminismo. Esa palabra sí la han oído, ¿cierto? Porque es justamente pelear por la igualdad de género. Y el feminismo siguió avanzando hasta lo que se llama hoy en día las feminazis. Es que de todas maneras haremos el caos y haremos lo que sea necesario, aún violentamente, por establecer nuestra ideología. Y eso va unido, ¿sabe con qué? Con el derecho al aborto. Hasta ahí vamos. Dios quiera que no siga más allá. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué ha pasado en los países de Europa? En Francia se acabó esta semana de establecer como un derecho, usted dirá, y aquí ya lo dieron como un derecho constitucional, lo pusieron en la Constitución, el derecho al aborto. O sea que ya quedó absolutamente válido, escúchenme esto, válido matar a los bebés. Y es un derecho que no se puede quitar, porque como es constitucional, ¿quién va a levantarse contra eso? Es como si dijéramos, es que la bandera constitucionalmente es amarillo, azul y rojo, tiene el escudo, el cóndor, la granada, etcétera. Y si alguien dice, no, es que yo quiero la bandera de cuadritos con florecitas, no sé qué, no puede ser, ¿cierto que no? Porque la Constitución dice que es otra. Pero si ponen la bandera de cuadritos, de florecitas, y esa es, entonces usted ya tiene que votar la de amarillo, azul y rojo. ¿Me están siguiendo, hermanas? Entonces, qué bueno que la gente reconozca que las mujeres son valiosas. Pero antes de todo eso, el Señor ya las había reconocido. Hay que un videito por allí. Vamos a mirarlo, porque quiero que ustedes se vayan bendecidas, porque mucha gente dice, el cristianismo no valora a la mujer. ¿Usted ha oído? Yo no tenía esto en el mensaje, pero en el grupo de pastores llegó este video y me bendijo mucho. Entonces, yo creo que ya lo tenemos para subir. Hoy el mundo proclama el Día Internacional de la Mujer, pero muchos olvidan que el primer hombre en defender a la mujer de toda violencia física, religiosa y social fue Jesús.
¿Saben por qué? Porque siempre supo cuán valiosa era esa creación. Habitó en el vientre de María y la hizo bendita entre las mujeres. Se acercó a la samaritana y sació su sed espiritual. Le dio de beber del agua de vida. Se acercó a la adúltera y la libró de toda condenación. Se acercó a María, de Betania, y dejó al descubierto su corazón noble de adoradora y desinteresada. Escuchó a Marta y la libró de todo afán. Libró a la atormentada por 7 espíritus y la hizo su discípula. Se acercó a la mujer pecadora y se dejó ungir y besar por ella, y perdonó sus pecados. Vio la ofrenda de la viuda pobre y no la tuvo en poco. Conoció la fe de la mujer cananea y trajo resurrección y vida a su casa. Cambió el llanto de los padres de la niña enferma en alegría. Talita cum, niña, levántate. Sus ropas destilaron poder y terminó con la vergüenza y sufrimiento de la mujer del flujo de sangre. Decidió que fueran las mujeres las primeras en verlo resucitado y las convirtió en mensajeras de esperanza. Hoy, muchos celebran y recuerdan este día dejando a Dios de lado, pero hoy damos gracias por los lugares de privilegio que Él escogió para cada mujer y oramos para que toda mujer pueda descubrir su identidad en Cristo Jesús, para que las que sufren puedan correr a los brazos del Padre. Feliz día, mujer. ¿Cómo les pareció? Está hermoso, ¿cierto? Quiero que oremos, aunque sea 30 segundos. Muchas mujeres no conocen esa verdad. Muchas mujeres andan buscando identidad y porque no tienen la identidad que el Señor ya nos ha dado en su amor, en su creación perfecta. Como lo que dice allí, que es algo impactante, Él, Jesús, habitó en el vientre de una mujer. Eso es poderoso, ¿cierto? Pero hay muchas que en esta noche están en otras cosas. Así que demos gracias al Señor que estamos aquí. Póngase en pie, por favor. Con mucho entendimiento. Yo le animo para que usted siempre sirva al Señor entendiendo todas las cosas. Yo sé que algunas dijeron, ay, la pastora preciso y no dijo nada de la mujer. Preciso puso un versículo y no dice ni felicitaciones. Ahora lo entiende, ¿cierto? Por eso mejor no hable sin saber. Hay muchas cosas, hermanos, que a veces decimos sin conocer el trasfondo. Dígale al que está a su lado, así es. Eso es así. Esto no es para acusar a nadie, no. Esto es para levantar la vida de cada mujer. Entonces, mis hermanas, hay que orar aún por las mujeres que están seducidas por todo eso. La Internacional Socialista tiene las manos detrás de esto. Usted ya lo puede hablar y lo puede corroborar y lo puede mirar y lo puede estudiar. Al contrario, hay muchísimo que podríamos hablar. Cuidado con todas esas ideologías. Y sí, felicitamos a las mujeres, por supuesto. Y la gran labor que tenemos que hacer es orar por cada una. Amén. Mañana, tarde y noche, ore, hermano, ore y bendiga a las mujeres y que sean guardadas de las ideologías que nos quieren llevar a esclavitud. Y vamos a hablar de una de esas mujeres que veíamos ahí en el video, que el Señor bendijo. Pero antes yo le quiero hablar de qué se trata esta prédica, y es que hay un futuro y una esperanza. Hay un futuro y una esperanza. Y quiero mostrarle un momentico un rompecabezas. Creo que usted lo tiene allí. Eso es un rompecabezas. Ay, pues claro, todo el mundo sabe que son rompecabezas. Pero cuando usted ve ese rompecabezas, ese primer rompecabezas, tiene muchas piezas, muchas fichas, ¿cierto? Y eso quiere decir, hermano, hermana, que nosotras, algo pasó, Laurita, pero no importa si no lo ve. Nosotros no alcanzamos a ver el rompecabezas completo de nuestra vida. Inclusive ahí se ve demasiado. Se ve como un pedazo como de cruz, ¿cierto que sí? Pero hay muchas piezas que están allí.
pero la mayoría de veces no alcanzamos a ver, sino si acaso una pieza, que es el momento en que vivimos. Hace unos años, cuando la esposa de mi hijo, ella ya partió con el Señor, estaba muy enferma y eran momentos muy, muy difíciles. Y te estoy contando esto porque esto me lo puso el Señor en mi mente, me lo acordó cuando estaba preparando la predicación. Yo no me acordaba. Y ella estaba muy malita y era la convención de pastores. Y entonces, pues mi hijo, que estaba allí todo el tiempo con ella, también con otros familiares, pero estaba llevando esto, le dijimos: hijo, es la convención de pastores. Y él dijo: pues como que no nos fuéramos. Oramos con mi esposo y yo dije: no, vamos a ir. Y yo le dije: Señor, yo voy a ir, pero necesito, por favor, que me hables. Si voy a ir es porque quiero que tú me enseñes algo. Así que un día, y por eso traigo este rompecabezas, porque me acordé preparando la prédica, un pastor tremendo, un teólogo tremendo, nos enseñó, fue una clase bien larga, pero lo que yo sí me acuerdo, porque uno no se acuerda de las predicaciones, además era con mucha profundidad, Andrea tal vez estaba, que teológicamente uno, pues porque éramos pastores, pero entonces es muy, muy frívola, así, con garra dura. Y él dijo: bueno, saquen lo que les entregaron, lo que le entregaron a la entrada. Y yo saqué, era una piecita pequeñita de un rompecabezas. Y con esa piecita, dijo: ¿cuántos más tienen? Otro. Teníamos una piecita de un rompecabezas. Con esa piecita él hizo la enseñanza y con toda la profundidad que él habló, llegó a mostrarnos que esa es la única pieza que parece que nosotros tenemos. Y muchas veces no alcanzamos a entender nada del rompecabezas, pero el Señor sí lo tiene todo completo. ¿Me estaré explicando? Y para mí fue una bendición. Yo cogí esa piecita y la guardé en la billetera. Y la tuve mucho tiempo. Un día se la regalé a él, a mi hijo, y le conté de que es así, nosotros no entendemos muchas cosas. No sabemos ni cómo están ordenadas las piezas. Cuando vemos aquí, pues ya tenemos la idea, pero usted se imagina una piecita de este tamaño y que uno no sabe ni de qué parte del rompecabezas es. Pues así son los sucesos de nuestra vida, pero no porque haya un desorden, sino porque no alcanzamos a tener toda la imagen, pero el Señor sí la tiene. Dígale a la que está a su lado: pero el Señor sí tiene toda la imagen. Dígaselo mirándola, dígale: pero el Señor sí tiene toda la imagen. ¿Puedes decir amén? Y por eso vemos al comienzo este está muy fácil. Sin embargo, en ese desorden, luego vemos la otra. Y eso sí que está seguro en ese rompecabezas de nuestra vida, lo que usted ve allí. ¿Ya lo identificó? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Dígale la otra. Dígaselo. Una cruz. Una cruz. Porque allí fue pagado el precio, hermana, porque allí murió nuestro Salvador, porque allí entregó su vida, porque por su sangre nos redimió, compró, pagó lo que no podíamos pagar, porque allí quedaron clavados nuestros pecados, dice la palabra en Colosenses, porque allí fueron exhibidas los principados y las potestades que querían destruirnos y que quieren destruirnos, pero ya fueron destruidos, porque fueron exhibidos públicamente y Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Por eso este rompecabezas significa también nuestra vida. ¿Puedes decir amén? Pero solamente tenemos una pieza. Y a veces esa pieza, ¿sabe cuál es? La que no entendemos. La que es pura negra. Pero ¿dónde va esto? Esto no puede ir. Esto no casa en ningún lado, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Entonces,
la Biblia dice que sí hay un futuro y una esperanza. En Jeremías 29:11, usted se sabe ese versículo, dice: porque yo sé, dice el Señor, muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles ¿qué? ¿De darles qué? Mire por favor, hermano, adelante para que me ayude. Un futuro y una esperanza. Así que si usted ve, es esto, el Señor ya tiene todo el rompecabezas, todo. Y está bien organizadito y nos va a dar un futuro y una esperanza, porque esa cruz representa que iremos eternamente con Él, el Rey. ¿Puede decir amén? Pero ahora solamente tenemos una piecita. Y aquí le voy a hablar de una mujer que solo tiene una piecita, que es la mujer que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 15, el versículo 21 al 28. Le voy a leer rápidamente. Dice: partiendo de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Tremendo, ¿cierto? Allí estaba la mujer. Esta mujer se llama también en la Biblia la mujer sirofenicia. Era una mujer de una región de Tiro, se llama. Y se llama la mujer sirofenicia también, porque era una mujer que sabía griego y vivía allí en la región de Tiro y Sidón. O sea que era una mujer que no era judía, que era gentil, que no podía acercarse al maestro, que no podía hablar con un rabí, que no tenía derecho. ¿Me están siguiendo? Qué bueno las que están apuntando, Dios las bendiga grandemente. No tenía derecho por todo lo que le estoy diciendo, o sea que ella no podía tener respuesta. Y en ese lugar ella justamente se acercó al Mesías. Allí encontramos la historia de esta mujer que parece que no tiene futuro ni esperanza, solamente la ficha negra. Diga la ficha negra, que es muy difícil. Pero cuando nosotros miramos que ella empezó a entender que sí había un futuro y una esperanza, las cosas cambiaron. Y miremos entonces qué pasó. Lo primero es que ella buscó a Jesús ante la adversidad. Sí había adversidad. Imagínense lo que es tener la hijita endemoniada. Aquí no dice la palabra por cuánto tiempo. En otros lugares nos dan los años, en otros casos con otras personas, como algunos que estuvieron muchos años, como la mujer de flujo de sangre que duró 12 años. Aquí no sabemos, o sea que pudo tener muchos años o pocos. En todo caso tenía una situación adversa. Pero ella buscó a Jesús. ¿Por qué? Porque ella sabía, escuche, entre comillas, sabía que Jesús tenía poder para sanar, para liberar, para salvar. Ella había oído hablar del Mesías, ella había oído de los milagros que él hacía, ella había conocido de oídas las cosas que el Señor podía hacer. Pero quiero que miremos en Marcos 7, 24 y 25, este es el pasaje paralelo en otro evangelio, donde uno ve allí Marcos 7, 24, 25, no se parece que no está aquí. Si ahí está, dice mi secretario. Dice: Jesús partió de allí porque él había estado en la región de Galilea y los fariseos y los religiosos estaban allí peleándole y tal, y él se fue. Y se fue a la región de Tiro, allí es donde estamos hablando. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Oiga, entró a una casa y no quería que nadie lo supiera. ¿Sí me está entendiendo? No es que el Señor estaba pasando como en otros casos, no. Él lo que estaba era escondiéndose, diga escondiéndose.
¿El Señor se escondió? Sí. ¿A propósito? Sí. Póngale cuidado. Que se metió allí, que no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo? Se arrojó a sus pies. Marcos es tremendo porque la manera que le escribe es maravillosa. Aquí nos aclara, ella fue, pero ella no dijo, ¿será que por aquí está un señor que se llama Jesús? No, usted sabe que las casas que hay en estos lugares, pues por lo general no tienen puertas altas y es muy fácil entrar. De manera que ella se fue entrando, la que se va entrando allí, y ella no pidió permiso para acercarse a él. Ella no debería acercarse, póngale cuidado. Ella no podía acercarse, pero ella ni siquiera se acercó, ella se echó a los pies. Tremendo, ¿cierto? Se echó a los pies y empezó a ¿qué? ¿Qué empezó a hacer? Claro, a suplicar. ¿Por qué? Por su niña, por su hija que estaba atormentada por un espíritu maligno. Y entonces ahí entendemos más el contexto, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que pasó? Ahí vemos que aunque el maestro, el Señor no quería que lo supiera, pero definitivamente no se pudo esconder de esta mujer y ella lo buscó. Ella tuvo que decir, ¿dónde fue que entró él? ¿Dónde? Aquí. Parece que está hablando ahí. Claro que sí, que me entro. Y de una vez, porque sabía que él tenía la respuesta. Y esto es muy importante, hermanas, cuando entendemos que el Señor tiene la respuesta. Pero no basta solo con entenderlo, hay que hacer algo. Dígale a la que está a su lado, hay que hacer algo. A veces tenemos mucho entendimiento, ¿sabe usted? Y sabemos tantas cosas y nos gusta saber las cosas. Pero ella no solamente lo sabía, sino que se echó a los pies del maestro. Y es porque, hermanas amadas, miren, ella se humilló. Y es algo que a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad que sí? Que nos rindamos, que nos humillemos ante el Señor. Pero como hijas de Dios debemos recordar que sí tenemos esperanza. Y que nuestra esperanza está en Jesús, hermanas. Y nuestra seguridad está en Jesús. Y que nuestra respuesta, escuchen, hermanas, fundamentalmente su respuesta, hermana, para su hijo, para su hija, para su hogar, para su futuro, para sus finanzas, para su enfermedad, para lo que sea, para cualquier necesidad, cualquier peligro, cualquier cosa. Nuestra respuesta fundamentalmente, hermanas, está en regresar a los pies de Cristo. Y quiero decirle, no es solamente regresar a Cristo. Hay mucha gente que ha entregado su vida a Cristo. Y es cierto, y gloria a Dios por eso. Pero aunque parece que entrega su vida a Cristo, no ha regresado a Él en humillación. Y eso sí que es importante, hermanas. No es solamente conocer que sí, Él hace milagros como ella supo. No solamente que Él puede ayudarme, sino que necesito rendirme ante Él, regresar a Él como la única respuesta verdadera, hermano, ante el sufrimiento, ante nuestros problemas, ante nuestra necesidad, ante nuestra aflicción. Él es la respuesta. Diga conmigo, Él es la respuesta. Dígalo otra vez, Él es la respuesta. ¿Y sabe por qué, hermanas? Mire, porque nuestra respuesta no está en algo que simplemente conocemos. Escúchenme, amadas hermanas. Porque nuestra respuesta no está en algo que nosotros solamente decimos. Yo soy cristiana, yo enseño aquí, yo hablo allí, yo no sé qué, yo conozco. Nuestra respuesta no está en lo que conocemos, ni siquiera en lo que hablamos. Nuestra respuesta está en una persona. Diga, una persona.
Y hermana, mire, esa es muy diferente. La persona se llama ¿quién? Jesús. Necesitamos la persona de Jesús, no el conocimiento de Jesús, no simplemente al repetir las palabras de Jesús, que son muy importantes y debemos saberlas. Necesitamos a Jesús mismo, hermanas. Necesitamos a Jesús mismo. Y en esta noche yo te estoy diciendo de parte del Señor que necesitamos, que tú necesitas al Señor mismo. Yo lo necesito frente a todas las circunstancias, necesidades, peligros, infelicidad, problemas. Lo necesitamos a Él, una persona, y poner nuestra esperanza en Jesús. Hay que poner la esperanza en Jesús. No se ponga a poner la esperanza en otras cosas. Hay gente que hasta abre la Biblia en el Salmo 91, ¿usted sabe? Y claro, el Salmo 91 es muy lindo, pero yo le quiero decir, los brujos hacen eso, ¿usted sabe eso? Los brujos tienen abierto en el Salmo 91 para que los cristianos, que no son cristianos, entran allá y al ver, no, pero este no es tan malo como tiene la Biblia en el Salmo 91, yo creo que no es tan malo. Hermana, necesitamos poner nuestra vida en Jesús, nuestra fe, nuestra esperanza en Jesús y en su palabra, porque Él es la palabra. Y yo te quiero decir que Dios está dispuesto a proporcionar su ayuda para que podamos vivir una vida en victoria a pesar de las circunstancias. Pero ¿cómo así? Esto es de locos. Una vida en victoria a pesar de las circunstancias. Como decía el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Él también nos tiene agarrados y lo tenemos agarrado a Él. Así que, querida hermana, es muy importante entender estas cosas, porque a veces realmente no lo tenemos a Él. Tenemos muchas cosas, mas no a Él. Y quiero que miremos allí en Jeremías 29:11 nuevamente, porque ahí vamos a mirar algo que a veces no pensamos o no alcanzamos a entender. Y es que aún en los problemas, aún en las luchas, aún en la enfermedad, en las circunstancias difíciles, Jesús es nuestra esperanza. Pero eso no quiere decir, hermanas, que Él tenga que hacer todo lo que nosotros deseamos. ¿Me está escuchando? Y que vaya a ocurrir en el tiempo que nosotros pensamos. Porque es que hay mucha cosa teológicamente equivocada. Por eso es importante entenderlo. No, el tiempo nuestro no es el tiempo del Señor siempre. Y lo que nosotros deseamos no es siempre lo que Él tiene para nosotros en sus planes. Jeremías 29:11, que acabamos de leer al comienzo, de los planes que el Señor tiene para nosotros, que son planes ¿cómo? De bien y no de mal, porque Él tiene para nosotros un futuro y una esperanza. Esto es maravilloso, pero nosotros tenemos esta parte de mucha gente que dice, no, es que Él tiene los planes buenos y es que esto sí es así. Y hay gente que hace lo que quiera y dice, ay no, pero si el Señor se lo permitió es que era bueno. No. Jeremías 29:11 fue escrito en un tiempo, escuche, donde el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Y lo que el Señor le permitió ver a Jeremías es que iban a pasar 70 años. 70 años. Pero el Señor tenía planes buenos. Esto parece complicado, ¿cierto? Pero los planes del Señor eran buenos. Pero tenía un futuro y una esperanza. Pero 70 años. Es mucho, hermanas. Pero así es porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Eso lo dice Él. Ni sus caminos, nuestros caminos. Porque como son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos, también sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pero siempre
los caminos de Él son buenos, hermana. Y cuando usted mira allí, quiero que miremos esta porción en Jeremías 29, 11 y 12. Dice algo maravilloso. Dice que los pensamientos, los planes de Él son buenos para darnos un futuro y una esperanza. Pero en el versículo siguiente dice: entonces clamarán a mí. ¿Está allí? No está. Clamarán a mí y yo les oiré y los volveré a su tierra. Fíjese, hasta que pasara todo ese tiempo, el Señor iba a estar trabajando en ellos, pero iba a estar con ellos allí, pero no como ellos pensaban. Tanto que, ¿sabe qué, hermanos? Él les dice: vayan. Es más, si quieren comprar casa, compren una casa, porque va a ser largo. Lo último, esto lo estoy añadiendo yo, pero uno compra una casa cuando va a vivir ahí, ¿sí o no? Y el Señor les dice: vayan, compren casas, animen a sus hijos a hacer una vida allá. Cautivos allí en Babilonia. Ellos fueron llevados allí, ¿sabe por qué? Porque ellos no adoraron al Señor como Rey. Ellos empezaron a ser permeados por los ídolos falsos. Empezaron a ser desobedientes y pensando que el Señor les iba a tolerar para siempre. Empezaron a violar toda la palabra que les había dicho, a burlarse de los profetas que les decían la verdad, como Jeremías, y le decían: cállate. Le pegaron, lo azotaron. El otro día estuve leyendo y yo decía: ay, Señor, tantas veces he leído Jeremías. Le pegaron, lo abofetearon y le dijo: cállate, no digas cosas malas contra esta ciudad. Llévenselo. Lo echaron en el pozo porque hay que matarlo. Vengan los que nos dicen cosas buenas. Y traían a los buenos y les decían: tranquilos, no va a pasar nada, vamos a estar en paz, paz, paz. Y ellos estaban felices, pero Jeremías siguió haciendo lo que tenía que hacer. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanas, porque cuando el Señor también quiere tratar con nuestras vidas, Él lo hace porque nos ama. Dígale a la que está a su lado: porque te ama. Y allí en ese capítulo, hermanos, Jeremías 29, 11, Él dijo que sí iba a cumplir los planes, que sí iba a realizar los planes, que sí tenían un futuro, que sí tenían una esperanza y que un día iban a clamar a Él y Él los oiría y los volvería a su tierra. Eso está en el versículo 12. Pero mientras tanto tenían que estar enfrentándose allí a las situaciones muy difíciles. Ser exiliado en un país donde no está Dios cerca, hermanas, estar en una situación donde uno ha conocido a Dios, pero el Señor está como lejos, donde no hay adoración, porque ahí no podían adorarlo en libertad, donde no podían tener los profetas que ellos adoraban, conocían, donde podían estar en una tierra que realmente no era la que ellos amaban. Es muy difícil, pero ese era el plan que Él tenía, los planes de bien, porque necesitaba trabajar en el corazón. Y hermana, mire, el Señor quiere trabajar en nuestro corazón, y el Señor trabajará en nuestro corazón, y el Señor trabaja en la iglesia. Y yo le quiero decir, alguien habló conmigo antes de empezar la reunión y le dije algo. El Señor está trabajando con la iglesia, sobre todo en Occidente, o sea, nosotros, toda Europa hacia acá, porque la iglesia se ha desviado. Uy, ¿yo? Claro, porque nosotros estamos buscando muchas cosas y al Señor lo tenemos como añadidura, y así no es, porque el Señor viene por una iglesia santa, sin contaminación. Pero como iglesia en Occidente hay tanta contaminación, hermanos. Tanto que si tuviéramos que dejar este micrófono, que nadie toque aquí, que nadie nos ponga imágenes y que solo estemos aquí a oscuras orando, orando, orando y llorando.
para que no venga la persecución y los perseguidores a matarnos, entonces a lo mejor muchas no estaríamos. Pues el Señor puede llevar esta nación a eso. Eso fue lo que yo le dije a esa persona, que le dije antes de hablarle, pero es verdad. Ya están persiguiendo las iglesias en Colombia y persiguiéndolas de manera frontal. Nosotros no nos estamos dando cuenta, hermanos. Hay pastores que están de verdad clamando ayuda, que han dicho, ustedes como viven en la capital, allá no saben lo que estamos viviendo aquí. Allá como están las mega iglesias, todos felices, todo lo que tienen les da felicidad. Y es terrible, hermanos, porque a veces tenemos que reflexionar, ¿verdad que sí, hermanos? Porque buscamos eso y no nos damos cuenta que la persecución puede venir y puede venir pronto. El Señor necesita remover muchas cosas, pero volvamos aquí, porque los planes a veces que pensamos que son los que queremos, no son, hermanos, los que van a completar el cuadro. El Señor conoce todas las piezas y solo Él puede armarlo perfectamente. Lo segundo, ella no solo creyó en Jesús, sino que clamó a Jesús. Porque cuando usted mira allí que ella se echó a sus pies, luego vemos en Mateo, vayamos en Mateo, dice que salió, Mateo 15:22, dice que una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro, gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mi hija, sufre terriblemente. Y en otra versión dice clamando, pero cuando dice clamando, las mujeres en Oriente, ¿ustedes saben cómo claman? ¿Alguien sabe aquí? Yo no lo puedo hacer ahorita. Pero cuando ellas claman, y una sola mujer puede alborotar todo un barrio, porque además ellas tienen una habilidad para hacer unos sonidos que son bien fuertes y así atemorizantes. Yo no sé, pero esta mujer clamó de tal manera que aquí está registrado porque los impresionó y porque de alguna manera fue especial. Y clamó, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Así que, hermanas, nosotras tenemos que clamar al Señor. Yo quiero decirles hoy, animarles, ¿sabe qué? Que no hagamos más oraciones pasivas. El Señor necesita un ejército de mujeres con una oración activa y poderosa. ¿Alguien puede decir amén? Gracias, hermana pastora. Amén. Una oración, hermana, que se escuche. Una oración que nos quite el temor, porque cuando usted ora en voz alta, el enemigo tiene que huir. Por lo menos dice, uy, esta se despertó. A veces lo que hace es siga orando mientras yo la arrullo. Sí, señora. Hermana, tenemos que hacer esta oración que nos despierte a nosotros. ¿Y por qué le digo? Mire que dice que empezó a clamar ayuda por ella misma. Y hoy quiero decirle en la autoridad de Cristo, ore por usted misma, hermana. Porque ella no clamó primero por la hija, sino por ella misma. Y ¿sabe qué? Muchas veces queremos que el Señor cambie todo. El esposo, el hijo, el vecino, todo. Pero ¿sabe qué? Nosotras somos las que más necesitamos. ¿Alguien diga amén aquí? No, ese amén está muy chiquito. Amén. Y ella lo hizo. Señor, ten compasión de mí. Y porque mi hija sufre terriblemente. ¿Sabe qué? Hasta que hagamos esas cosas de esa manera, vamos a estar en la misma situación. Ay, Señor, cambia a mi hija, cámbiala, cambia a mi hijo, sí, tócalo, toca a mi esposo, tócalo. Ay, sí, en el nombre de Jesús, echa fuera ese demonio. Y el Señor dice, espera un momento. Tú estás más necesitada. Primero quiero tratar contigo, primero quiero tratar con tu condición y luego vamos entonces por ese asunto. Aquí lo vemos, hermana, mire,
ella reconoció su necesidad. Necesitamos clamar en voz alta, pero clamar por nosotras. Yo no sé si tú tienes necesidad, pero yo sé que tenemos necesidad espiritual, hermana, que no podemos conformarnos. No podemos conformarnos con nuestra condición. Y ella llevó entonces la intercesión, porque estaba intercediendo a un nivel que necesitamos. Diga, intercesión al nivel que necesitamos. Primero nosotros, pero no para pedir que haga lo que yo quiera, ¿no? Sino es poner nuestra necesidad y también poder pedir por otros. Así que esa condición tan tremenda la llevó a pedir al Señor con todo su corazón por ella y por lo que necesitaba. Ahí está en Mateo 15, 23, la respuesta tremenda que recibió. Póngale cuidado. Jesús no le respondió palabra. ¿Usted se imagina? ¿Usted qué hubiera esperado? No esperaría eso, ¿cierto? Ay, tan maleducado, oiga, es que hay gente maleducada. Ese maestro tan tremendo, ¿cierto? ¿Cómo así? Pero dice que el Señor no le respondió palabra, o sea, después de que… Así más o menos empiezan ellas. ¿Las han oído alguna vez? Y luego dan el grito. Y el maestro ni se inmutó. ¿No les parece tremendo? Porque el Señor nos está hablando, hermano, de la clase de mujeres que Él necesita. ¿Y qué debemos hacer realmente, hermanas? Él está buscando esas mujeres. Así que dice allí, el Señor ni siquiera musitó palabra. Y los discípulos se acercaron, porque ante eso ellos dirían, no, pues es que el Señor está incómodo. Y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. ¿Sabe qué? No había gritado hasta ahora, ella venía intercediendo detrás de los que sabían que el Señor tenía poder. Y entonces se fue detrás allí de los discípulos. Yo no sé qué más diría, pero en todo caso esta mujer estaba haciendo una intercesión poderosa por su hija. Necesitamos esa intercesión, hermanas, porque aunque él parecía que estaba ignorando la respuesta, hay ocasiones, hermanas, que el Señor parece que nos ignora, pero porque nos está enseñando algo. Jeremías 33:3 lo dice, clama a mí. ¿Y qué más dice? ¿Pero qué nos va a responder? Sí, mi hijita. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. ¿Sí se da cuenta, hermana? ¿Y qué le estaría enseñando? Seguramente a esperar, a creer, a insistir en la petición, a pensar en qué era lo que ella necesitaba primero y por qué a lo mejor su hijita estaba así. ¿Sabe qué? Que algunos estudiosos dicen algo, muy serios estudiosos de la palabra, que la niña estaba poseída por un demonio porque habían practicado adoración demoníaca, porque eso era muy frecuente en esa región. Tremendo, ¿cierto? Quizá el Señor necesita que reflexionemos, hermanas amadas. El Señor nos quiere llevar a eso, allá en ese punto donde no entendemos, donde el Espíritu Santo nos puede llevar a situaciones, a momentos, a actividades, a prácticas, a cosas que necesitamos decir, sí, perdóname, aquí se abre una puerta, perdóname porque yo soy insensata, perdóname, Señor, porque yo te he fallado, perdóname porque eso es lo que está afectando a mis hijos, a mis hijas. Perdóname porque esto es lo que está afectando mi matrimonio, Señor. Perdóname porque esto está afectando hasta la iglesia. Y necesitamos, hermanas, pensar en eso. Porque los que han estudiado esto, hay muchas cosas, pero afirman tal cosa. Habían llevado a la niña a adoración de demonios. Había mucha idolatría en esa región. Pero el Señor sí quiere que clamemos para que nos enseñe las cosas ocultas, las cosas difíciles que no conocemos. ¿Alguien me está escuchando aquí? Es necesario, hermanas,
para que el Señor también haga su obra maravillosa. Lo tercero, además de que esta mujer tenía fe, esta mujer sirofenicia, también perseveró. Seguramente nosotros nos hubiéramos molestado, ay, este maestro que se cree tan orgulloso, pues vengo aquí gritando, me echo a sus pies, todo esto y ahora pues me mira como si fuera una estatua, pues. Y los otros tratando de sacarme. ¿Qué habría hecho usted? No me lo diga. Se habría ido. Otra se había enojado. Otra le habría hecho una mueca. Otra habría dicho que yo no vuelvo aquí porque esta gente lo que hace es hacerme daño. Que yo no me meto con estos porque mire estos tan religiosos y tan malos, mire ante la necesidad. La respuesta es que no me ayudan. Dice que eso es amor. ¿Verdad que sí? A lo mejor habría hecho eso. Habríamos hecho eso. O a lo mejor no. Pero yo creo que a veces la carne sí está allí como tan viva. Perdóneme, hermana, reflexionemos. Lo tercero es que esta mujer tuvo esperanza. Por eso perseveró. Y ahí en Mateo 15, 24 encontramos exactamente eso, hermana, donde dice la respuesta que le dio el Señor, pero póngale cuidado, no se me vaya. El Señor le habló y entonces le dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¡Ah! Mejor dicho, ¿esto qué pasó? Si Dios es amor, pastora, Jesús es Dios, pero Él sabe, hermanas, todas las cosas. Y esta es una respuesta muy dura del Señor, ¿verdad que sí? Una respuesta que uno diría, pero ¿verdad? ¿Esto está en la Biblia? Revísela y verá que sí. Y dice que lo primero que le dijo fue, yo no fui enviado a las ovejas perdidas. Ella era una oveja perdida, pero Señor, ¿cómo así que no fue enviado? Esto es tremenda esta porción, hermanas. Sino a Israel, le contestó el Señor. Esa fue la primera respuesta. Póngale cuidado, porque son varias. La primera no dijo nada. La segunda, tome. No, yo no fui enviado aquí. Y ella vuelve e insiste, perseveró. Dice, la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó. ¿Sabe por qué, hermanas? Porque tenemos que perseverar, porque tenemos que insistir, porque tenemos que estar allí suplicantes. Y ella le dijo, Señor, ayúdame. Todavía más intensa esa intercesión. Y él le respondió, imagínense, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. O sea que la insultó. Dígale a la que está a su lado, la insultó. ¡Ah! ¿Sí o no? Tremendo, hermanos, y ahí está en la Biblia. Así que yo le quiero decir que la primera vez Jesús no le respondió. La segunda le dijo que no. La tercera, a pesar de que se humilló, tampoco le aceptó. Y su respuesta fue negativa. Y a la cuarta vez obtuvo la respuesta. ¿Por qué Jesús actuó así? Es una gran pregunta. ¿Por qué? ¿Y qué habríamos hecho nosotros? ¿No es cierto que nosotros hubiéramos juzgado? Ay, no, que es amor. Ay, pero es que ¿qué le pasa? Mire la necesidad de la sirofenicia. Y yo me imagino el Judas que era todo criticón. Pero mírelo, en vez de aprovechar y a lo mejor tiene plata, sí, de aquí saco de la bolsa, porque era que le administraba la bolsa, ¿se acuerdan? Y dice que robaba. Y pues si allí estaban los discípulos, yo creo que él seguramente, esto me lo estoy yo suponiendo, la Biblia no dice eso. Pero en todo caso, la respuesta del Señor fue negativa en varios momentos. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús actuó así? ¿Por qué? Esa es una pregunta tremenda, ¿no es cierto? Pues, hermanos, porque para nosotros es difícil entender la manera que el Señor trata con los seres humanos.
Y a veces nosotros pensamos que es así. ¿Y cómo le dijo que no había venido a los perdidos? Pero eso es contradictorio. Pero lo dijo el Señor. ¿Y cómo así que le dice luego que no está bien quitarles el pan y dárselo a los perros? En el otro evangelio lo pusieron más suave, que es perrillo. Perrillo era pero es perro, que eran despreciables. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo: no puedo quitar el pan que pertenece a los del pueblo, al pueblo de Dios, para dárselo a la gente despreciable. Ella estaba siendo despreciada. Pero Dios, hermanas, muchas veces nos tiene que llevar a entender que solo Él es Rey, que en verdad nosotros no merecemos nada. ¿Usted puede entender eso? Que ni porque nos arrodillemos, porque mira que Él tantas veces se arrodilló, le gritó, le clamó, pero que nuestra esperanza debe ser genuina en Él. Diga conmigo: genuina. Genuina. Él lo que estaba era también esperando esa respuesta genuina. Y quizá por eso, hermanas, fue tan duro, como tan ofensivo, porque en realidad lo ofendió. Y qué bueno aprender también cuando a veces nos sentimos ofendidos. ¿Sí o no, hermanas? No les voy a preguntar cuántas se ofenden. Pongan la mano atrás, con eso no la puede levantar. Pero ¿sabe qué, hermanas? Mire, el Señor estaba obrando a través de todo este duro trato con esta mujer sirofenicia. Y le quiero dar unos puntos. Jesús estaba probando el corazón y el carácter de la mujer sirofenicia. Qué bueno que está apuntando. Jesús estaba probando el corazón y el carácter de la mujer sirofenicia. Porque claro que el Señor podía sanar a la niña y podía sanarla a ella, pero nosotros a veces no alcanzamos a entender hasta qué punto la llevó. Pero Él es nuestro creador, somos barro en sus manos, queridas hermanas. Y la respuesta muchas veces que el Señor tiene nos hace esperar y salir a flote el carácter, ¿sí o no? ¿Yo para qué voy a esa iglesia? Mira, si yo fui 3 meses y a ver, no me dio la novia que quería, el novio, pero ¿cómo así? Y uno oye con hermanos, entre comillas: ¿y por qué no volviste? No, si yo estaba pidiéndole un empleo, ¿y qué? Tanto que le fui al ayuno y a la oración, no me dio el empleo. Ahí sale ¿qué? El corazón y el carácter. No, mire, yo allá, ¿y qué? Y mi hijo y mi hija sigue igual, y mi matrimonio sigue igual. Él estaba ahí, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Dígale a la que está a su lado: lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Prueba nuestro corazón y nuestro carácter, hermanas. Así que muchas veces Él prueba nuestra fe a través de esperar. Y también ¿sabe cómo también prueba nuestro carácter y nuestra fe? Oiga, porque esto le va a sorprender. Dándonos inmediatamente lo que más deseamos, pero que no es su voluntad. Pero ¿cómo así? Es que Dios es como tan raro. Mire lo que 1 Samuel 9. Queremos un rey, pero ve y diles que yo soy su rey. A través del profeta Samuel. Usted sabe esa historia, ¿cierto? Yo soy su rey, yo soy su ayudador, yo soy el que peleo por ustedes, yo soy su proveedor, el gran yo soy. Y el pueblo decía: vaya, dígale que queremos un rey, porque queremos ser como las otras naciones. Ahí podríamos decir como las otras mujeres. Y hasta que entonces el Señor le dijo: ¿sabe qué? Sí, les voy a dar un rey, pero adviértales, lea esos capítulos. Ese mensaje me lo dio el Señor hace muchos años como respuesta cuando yo oré por Venezuela, y el Señor me dijo: mire, esto va a pasar y esto va a pasar. Y les dijo: dígales que les voy a dar el rey, pero pondrá a sus hijas como perfumeras, correrán delante de él a caballo para servirlos, los esclavizará, bueno, todo. Y ahí les dio ¿a quién? A Saúl.
y les dio la petición. Y quiero decirles, hermana, no todas las peticiones que nosotros hacemos, el Señor tiene que responderlas. Muchas veces nos libra de las respuestas. Amén. Y otras las da, pero ¿sabe qué? Para hacer el trabajo. Ay, hermanas, Él sabe hacer su trabajo. Ay, pero si es que no, seguramente Dios sí está en el asunto porque le concedió. No, hermana, porque le concedió entrar en el proceso. Porque le concedió entrar allí para hacer su obra perfecta. Pero así pasa, así que hermanas, muchas veces se demora, otras veces ante la insistencia como pasó allí, el Señor dice, bueno, denle el rey, y qué caída para Israel, y qué tremendo salió Saúl, y qué derrotas tuvieron. Bueno, hermanas, es importante entonces tener nuestra fe y nuestra esperanza con un corazón recto y un carácter agradable al Señor. No solamente yo tengo mucha fe, yo tengo mucha esperanza, y yo soy de la iglesia Centro de Fe y Esperanza. Soy mujer de fe y esperanza, pero hay que tener el corazón recto y el carácter recto. ¿Cuántas veces, hermanos, mire, la gente pide cosas que le van a destruir? Por años, hermanas amadas, nosotros hemos sido testigos de eso. Y por ejemplo, un empleo muchas veces, y se lo da el Señor, y luego ese empleo enreda a la persona, lo esclaviza, bueno, y finalmente se olvida del Señor. Entonces debemos pensar en eso, hermano, corazón recto, carácter también agradable. Pero lo que sí le quiero decir, porque ya estoy finalizando, es que esta mujer siguió creyendo a pesar de la oposición, a pesar de que el Señor no le respondió, a pesar de que se demoró, ella siguió creyendo. Y otro punto allí, la mujer sirofenicia no dudó ni un instante, ni se dejó llevar por el orgullo, porque ella habría podido decir, ay no, este maestro no va, ¿cómo así va? No se dejó llenar de desesperanza, sino que esperó. Esperar es una de las características de un hombre y una mujer de Dios. Cuidado con esos que son todos desesperados ahí, que mejor dicho se le comen el sancocho antes de que lo sirva porque tiene mucha hambre, y porque es una característica de los hombres y las mujeres de Dios, esperar. Nosotras hermanas, tenemos nuestra esperanza, escuche, no en una idea, cuidado, no tenga una idea por allá de Cristo. Nuestra esperanza está en una persona, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, el que controla el universo entero, hermanos, el que da la palabra y se hacen las cosas. En Él, como lo que Él es, no simplemente en lo que Él representa, es Jesús. Él es la esperanza viva, Él es la esperanza eterna. Él es la gloria eterna, hermanos. El versículo 27 y 28, vamos a mirarlo para finalizar. Aquí está, dice, después de que le dijo que no le iba a dar nada de respuesta, porque eso como para un perro, terrible. Bueno, el 27 ella le dice, sí Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa respuesta maravillosa, el trato del Señor ya estaba en ella. Sí Señor, así es, no tengo derecho, Señor. Sí, soy como un perro necesitado, no soy de tu pueblo porque no era, entiendo que no lo merezco, en verdad que tengo una necesidad muy grande, lo que tú hagas, Señor, porque ella estaba decidida, aunque fuera una migaja. ¿Sabe usted qué eran las migajas y qué tenían las migajas que caían de la mesa? De los que comían en la mesa, una mesa chiquita, se sientan, ellos no se sientan en asientos, era con lo que se limpiaban las manos, el pan. ¿Estamos entendiendo? Ella estaba dispuesta a recibir las migajas sucias, porque se limpiaban con el pan. Decía, está bien, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Hermanas, mire,
Ya tenemos que bajarle a la altivez, ya tenemos que bajarle a la soberbia, a la autosuficiencia, al orgullo, a la crítica, a la pelea, a la contienda, al reclamo, a todas las cosas. Y tener un corazón, no una apariencia, de humillación ante el Señor, de entender que sí o sí lo necesitamos, porque sin Él nada podemos hacer. Es lo que el Señor dice. Y entonces el Señor le dice finalmente: mujer, qué grande es tu fe. Contestó Jesús: que se cumpla lo que quieres y que desde este mismo momento quede sana tu hija. ¿No es maravilloso? Aleluya. Pero qué trabajo que le costó en un sentido, porque lo único que estaba haciendo era recibiendo favor de Dios. ¿Sabe qué, hermana? Mire, cuando el Señor trata con nosotros, estamos recibiendo favor. No nos va a dejar igual, no nos va a dejar igual. Nos va a mostrar cosas nuevas, diferentes, nos va a llevar a un territorio que no conocemos. Nos va a entrar en las recámaras más adentro, donde solo Él va con las personas especiales. Nos va a llevar a oír sus palabras maravillosas, pero nos va a llevar a tener un corazón rendido, y eso marcará la diferencia. Quiero que miremos Hebreos 6, 11 al 12. Si alguien lo tiene por allí, puede leerlo. Si alguien trajo su Biblia en físico, maravilloso. Pero si no, pues creo que las chicas del computador no lo pueden buscar allí. Hebreos 6, 11 y 12. Voy a leerles, creo que les gané a la máquina. Hebreos 6, 11 y 12 dice: deseamos, dice aquí el apóstol, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No pierda la esperanza, no suelte la esperanza, hermana. Este es el mejor ejemplo de una mujer con esperanza. Y ese es uno de los estilos con que el Señor nos da esperanza. Dice hasta el final, hasta que se complete la esperanza. Y añade: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia, ¿qué? Heredan las promesas. Póngase en pie, hermana. Porque yo sé que usted quiere heredar las promesas, porque yo quiero heredar las promesas, porque hay dificultades, porque hay inconvenientes, porque hay luchas, pero lo que el Señor quiere es que avancemos, que en medio de las circunstancias Él sea glorificado, Él sea levantado, Él sea exaltado. Y le dejo al Señor, dele el aplauso al Señor, hermana.